Les invito a ponerse en pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y porque realmente es un regalo el poder estar hoy acá. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tenemos la confianza, Señor, que tú estás aquí. Gracias por este regalo, porque sabemos que no es coincidencia, Señor, sino que tú tienes preparado algo muy especial para nosotros el día de hoy. Te amamos, Jesús, gracias por este refrigerio, gracias por tu palabra. Permítenos disfrutar de la alabanza, disfrutar de tu palabra y recibir, Señor, salir diferentes a como hemos llegado, Dios. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses 3, del 16 al 17. Me permito leerlo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces, como dice en el Salmo 100, el versículo 2, adoremos al Señor con gozo. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él llenará con su gloria toda la tierra. Por eso alcemos nuestros ojos y estemos atentos a la gloria de Dios. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Toda la tierra, Señor, será llena de tu gloria. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Él es nuestro Rey infinito. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos.
Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Dígale. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Dígale otra vez, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que haces aquí en medio de tu pueblo. Les invito a que cierren sus ojos y levanten sus brazos para que reciban la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios cae en cada momento cuando usted decida recibirla. Así que lo animo que en este momento levante sus manos, que nada lo separe de ese regalo que tiene Dios para usted en este momento. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tu presencia, Es tan fuerte sobre mí. oh Dios. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Porque está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Reciba la gloria de Dios. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Oh,
Él está sanando, Él te está liberando de ese dolor, de esa tristeza, de esa necesidad que solo Él sabe que tienes allí en tu corazón. Déjalo salir, entrégale eso a Dios. Él sabe, pero Él quiere que tú se lo entregues. Cada cosa que hay allí que te estorba, sácala, porque Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere amarte con un amor que es inexplicable. Recibe en este momento ese amor de parte de Dios. Recibe la gloria de Dios y gózate con esa gloria. Que nada ni nadie te robe esa gloria que Él te está dando en este momento, porque Él es así. Así seamos llenos de punticos negros allá adentro. Él está limpiando y cada puntico lo está quitando, porque Él nos hace libres, porque en Él el dolor es soportable, la necesidad Él la suple, la tristeza Él nos abraza. Él está ahí siempre, Él está a tu lado. Solo dile: Señor, abrázame, dame de tu gloria, Dios, porque la necesito. Reconozco que necesito de ti, Señor. Está cayendo, Está cayendo, recíbelo. su gloria sobre mí, Sanando, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. gracias, mi Dios. Está cayendo, Recíbelo. su gloria sobre mí, Te está abrazando. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Qué hermoso, Señor, qué hermoso regalo nos acabas de dar, mi Rey. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Solo tenemos que confiar en que Él sigue ahí, en que Él es un Dios que cumple promesas, en que Él está derrumbando muros que no nos dejan ver su gloria, pero Él sigue ahí. Y se lo vamos a decir en esta alabanza. Le vamos a decir: Señor, decido confiar en ti, decido dejar que tú seas quien guíe mi vida en todas las áreas, Señor. Quiero que tú lleves mi vida, Señor. Nunca me sueltes de tu mano, nunca te apartes de mí. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. Espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca
mismo sentir, de lo mucho que papá nos ha dado, sembremos un poquito para nuestra iglesia. Entonces lo invito para que aliste sus ofrendas y sus diezmos. Dice papá, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, en obediencia y con amor, vamos a sembrar de lo mucho que Él nos da a diario. Vamos a orar por nuestra ofrenda, amado Dios. Te damos gracias, papá, porque tú suples nuestras necesidades, Señor. Porque, Señor, te ofrecemos lo que tú nos das, un poquito, pero también te ofrecemos nuestro tiempo, Señor. Queremos ofrendarte algo de lo que tenemos para ti. No es mucho, Dios, pero lo hacemos con amor. Gracias por proveer a diario, gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por nuestro medio que tenemos para alimentar las personas de nuestro hogar. Te pido, Señor, que sobreabunde, Dios, que ninguna alacena esté vacía, Rey, que seas tú, Señor, llenándolas. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Señor, porque sé que tú no nos dejas aguantar, tú nos provees, Dios, y gracias por eso. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cuántos podemos cantar esta canción y estar pasando por momentos difíciles? Yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles. La vida a veces no es fácil, ¿cuántos ya se dieron cuenta? Y hay tantas cosas que uno dice, Señor, solo por tu misericordia podemos estar aquí. Yo quiero animarle a que usted haga algo en un acto de fe, porque realmente es un acto de fe, sin importar la situación. Cante de nuevo este coro, donde usted le dice al Señor, mire, es usted y Dios, y usted le va a decir, en ti confiaré, Señor. Tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. No importa lo que estés pasando, los problemas no se van a ir, pero Dios va a estar ahí. Y yo quiero animarle a que usted haga esto con todo su corazón y que levante sus manos hacia el cielo y le diga, papá, yo confío en ti, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, y porque a pesar de mí, tú me llevarás, Señor, de tu mano en medio de todo lo que está enfrentando. Por favor, cante una vez más este coro con todo su corazón delante de Dios. Desahóguese delante del Señor, entregue sus cargas cada vez que pronuncie una frase de esta canción y dígale, Señor, yo confío en ti. ¿Cuántos pueden hacerlo conmigo en el nombre de Jesús? ¿Por qué no se pone de pie? Levante sus manos en un acto de amor hacia Dios y dígale a Dios con todo su corazón lo siguiente. Tus manos están.
Adora a Dios en este momento y dile gracias, Padre. Gracias porque tú tienes un propósito. Yo no tengo palabras, Señor, para poder expresar, Señor, lo que estoy viviendo en mi corazón. Tal vez no entiendo muchas de las cosas que están ocurriendo. No entiendo por qué se presenta, Señor, una situación tras otra. Pero hoy, Señor, solo puedo decir, tú eres soberano. Sin entender todo o comprender todo lo que estoy diciendo, Señor. No alcanzo a imaginar, Padre Santo, realmente quién eres tú, mi Rey, porque tú eres un Dios infinito, grande, misericordioso, poderoso. Pero también, Señor, sé que estás ayudándome, Señor, a moldear mi carácter, porque tú eres Dios eterno y para eso es para lo que nos preparas, Señor. Hoy, Señor, yo coloco el corazón de cada hombre y mujer en este lugar. Coloco mi corazón en tus manos, porque solo tú nos puedes sustentar con la diestra de tu justicia. Solo tú, Señor, nos puedes levantar, Señor, y llevarnos adelante, porque hay cosas que nos están costando mucho trabajo, Dios. Hay cosas que sentimos en nuestro corazón, Señor, que duelen, que lastiman. Hay cosas, Señor, que han hecho otros, Dios. Pero, Padre, hoy nos colocamos en tus manos, lo dejamos en ti, Señor. Yo suelto esta carga, Señor, de las ofensas, de las injurias, de las palabras, Señor, de todo lo que pueda haber pasado en contra mía, Señor, a causa de otros. No importa, Señor, tú estás en control. Tú eres bueno, Dios, y así lo podemos decir en esta mañana. Tal vez hay tristeza, Señor, tal vez hay cansancio, hay agotamiento, Señor, porque sentimos que las cosas no cambian, no resultan. Tal vez en medio del matrimonio nos sentimos agotados, Señor. Tal vez, Padre Santo, con nuestros hijos hay cosas que están pasando que hoy nos sentimos, Señor, impotentes frente a las situaciones. Pero tú, mi Dios, tú vienes para consolar, mi Rey. Tú vienes para ministrar el corazón, Dios. Tú no nos has dejado solos. Tú nos amas. Tú amas, Señor, a mi familiar, a mi amigo, al que está pasando por esta aflicción, por esta prueba, por este momento difícil en su salud. Tú eres Dios sanador, pero también eres Dios soberano. Hoy solo te podemos decir, tú eres fiel. Siempre lo has sido y siempre lo serás, Rey. En el nombre de Jesús, yo te invito a que coloques esa carga en medio de la presencia de Dios, en sus manos, y diga: Señor, aquí está, ya no más. Tú consuelas, tú fortaleces, tú levantas y traes nuevas fuerzas, Señor. Tú traes nuevo aliento al corazón, y de eso estamos seguros, Dios. Nos mantendremos firmes en medio de la prueba, de la lucha. Nos mantendremos, Señor, caminando delante de ti hasta el final, porque tú no nos soltarás, Señor, y tú nos sustentarás con la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús. Puedes decirle a la persona a tu lado: no temas, no te desanimes, no desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
bueno, agradecemos esta nueva oportunidad que tenemos para venir delante del Señor y escuchar el mensaje que Él nos da para este día. Pues todos nosotros, hermanos queridos, hemos pasado por situaciones de crisis. De hecho, seguramente algunos podemos estar pasándola hoy también. Pero pues nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios para estos momentos de crisis. De hecho, la primera epístola de Pedro trata con esto de una manera muy fundamental. Ahora, sí, Dios nos da una esperanza viva en medio de un mundo hostil. Y esta carta nos ayuda a levantar los ojos de nuestros problemas temporales al destino grandioso que el buen Padre ha preparado para los que le amamos. Ahora, muy importante darse cuenta cómo esta epístola pues combina muy bien lo que es la parte doctrinal con la parte práctica, cómo podemos nosotros vivir la vida cristiana. Creo que esto es muy importante, pero también debemos dar gracias al Espíritu Santo de Dios que pues no solamente afectó positivamente la vida de las personas a quienes la carta fue originalmente dirigida, pero también hoy está afectando positivamente la vida de todos nosotros. Quisiera entonces que miráramos algunos aspectos que tienen que ver con esta carta, y lo primero obviamente es el saludo. En los primeros versículos del capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Pues en primer lugar el saludo, pero en segundo lugar tenemos que observar el tema del autor. Y pues es interesante para mí de que Pedro utiliza más bien su sobrenombre que su nombre. Aquí le está diciendo Pedro, Pedro apóstol, y recordemos que Pedro realmente fue el nombre que le colocó el Señor Jesucristo, porque su nombre originalmente era Simón o Simeón, si nosotros estamos considerando el segundo hijo de Jacob, de donde pudo haberse derivado el nombre. Pero interesante es que Pedro, ese nombre, pues lo que significa realmente es hombre de piedra. A diferencia de Simón, que habla más como de una caña fluctuante, pero como quiera que sea, en arameo el nombre es Cefas, según vemos nosotros en Juan capítulo 1, versículo 42. Ahora bien, ¿qué pasa con la fe de Pedro? Pues indudablemente la fe de Pedro no siempre fue firme así como una roca, sino que hubo momentos en que parecía más bien una fe como de arena. Sin embargo, Dios confió en él, y de hecho, el hecho de que si se hubiese confiado en él, pues no le defraudó a Jesús, porque nosotros recordemos ese sermón, tal vez uno de los sermones mejor expresados en Hechos capítulo 2, en donde Pedro trae a la mente y al corazón de las personas el Evangelio de una manera tan clara y tan precisa. Ahora, la familia de Pedro era singular. Nosotros podemos recordar que su padre era Juan o Jonás, dependiendo de la versión que tú tengas. Pero también sabemos nosotros de que él era un hombre que nació en Galilea al norte, en Betsaida, pero él vivió en Capernaum, por algún tiempo, una ciudad costera. De hecho hay un lugar ahí que se dice que es la casa de Pedro, como tal la muestran. No puedo dar fe que sí sea, pero sí está a la orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea. Ahora, se sabe también de que Pedro era casado, tenía esposa, Primera de Corintios nos revela eso, pero también sabemos que tenía una suegra y que se preocupaba por ella, según Mateo capítulo 4, en donde Jesús sana a su suegra. Ahora, él tenía un hermano, Andrés, y juntamente con él pues se dedicaban a la actividad de la pesca. Ahora, en cuanto al tema de quién era él, cómo era su preparación, su educación, pues si nosotros podemos recordar en el Sanedrín, en Hechos capítulo 4, se menciona de que él y Juan, decían el tribunal, de que ellos eran personas muy poco preparadas, eran gente del vulgo, es decir, gente vulgar. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que aun cuando él no haya tenido mucha educación, pues por lo menos hablaba el arameo y hablaba también el griego, que era el idioma del Mediterráneo. Y además parece ser que lo escribía muy bien, dado el estilo elegante como está, diríamos, confeccionadas estas epístolas, pero también la amplitud del lenguaje que él utiliza en ellas. Ahora bien, es muy probable que si los que afirman esto tienen razón y Pedro estuvo en Roma al final de sus días, pues muy seguramente también aprendió algo de latín. En tal manera de que pues tampoco era tan iletrado, ¿verdad? Ahora,
En cuanto a la conversión, nosotros podemos recordar es que pues Andrés, su hermano, quien era un seguidor de Juan el Bautista, en su momento, estaba en el momento preciso en que Juan el Bautista, observando a Jesús, expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues esto fue lo que fue a compartir también Andrés con su hermano Simón, y fue lo que le dijo: hemos encontrado al Mesías, en tal manera de que pues Pedro fue y tuvo ese encuentro tan representativo, en donde de primerazo pues Jesús le cambió el nombre. Yo también soy un poco como Jesús en el sentido de que cambió el nombre de las personas, pero es por pura mala memoria, pero realmente Jesús tenía un propósito en esto. Ahora, recordemos en cuanto al llamado que inicialmente pues el Señor pues llamó a muchas personas para que le siguieran, y entre esas muchas personas pues sí estaba este hombre, pero unos meses más tarde el mismo Señor Jesús pues llamó a algunas personas. Pues de hecho aprovechó aquello de la pesca milagrosa, y entonces fue cuando habló a dos parejas de hermanos que fueron precisamente Andrés, Pedro, pero también Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, para que se constituyeran en seguidores de tiempo completo para él, en tal forma que empezó a trabajar con ellos en el negocio aquel de la pesca de hombres. Cuando estamos hablando nosotros del liderazgo de Pedro, pues nos damos cuenta de que él desde el principio pues como que tomó un lugar de preeminencia dentro del grupo apostólico, y nosotros nos damos cuenta en pequeños detalles. Por ejemplo, en los evangelios hay unas listas, 4 listas en realidad, en donde se habla de ellos, y encontramos que siempre quien encabeza las listas es Pedro. Además, cuando miramos los evangelios nos damos cuenta de que es el nombre del discípulo más mencionado en todos los evangelios. Y además, ¿no?, recordemos también que él hacía parte de un grupo exclusivo de tres de ellos, Jacobo, Juan y él, que estuvieron presentes, diríamos nosotros, en momentos muy particulares, muy especiales de la vida de Jesús. Estuvieron presentes durante la sanidad de la hija de Jairo, bueno, la resurrección de la hija de Jairo, pero también estuvieron presentes en el monte de la transfiguración, cuando está Jesús, Moisés y Elías, y posteriormente también en Getsemaní, en el momento de la agonía de Jesús. Entonces sí, nosotros nos damos cuenta de que este Pedro pues era un líder innato, el que siempre trataba de llevar la voz cantante dentro de ese grupo. Pero bueno, sabemos también de que como vocero del grupo pues a veces metía la pata, ¿verdad? Decía unas cosas muy buenas, tremendas, inspirado por el Señor, y otras veces pues le embarraba, ¿verdad? Cuando dijo, tú eres el Señor preguntaba: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Maravilloso, no te lo reveló carne y sangre, pero sí mi Padre que esté en los cielos. Pero sí, eso fue una alabanza realmente para él. Pero también hacía cosas que o decía cosas bastante inoportunas. Ahora, recordemos que sí tuvo la fe suficiente para en algún momento pedir al Señor Jesús que le permitiera ir a su encuentro allí en el mar, que fue un hecho que se dio en su momento, aun cuando después él desfalleció. Entonces nosotros damos cuenta de que sí, esa declaración que él hizo allá, Mateo capítulo 16, en cuanto a la primera declaración que se hace de la iglesia, pues realmente ese es el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Jesucristo es el Mesías y no hay otro. Pero también recordemos de que hubo momentos muy difíciles, les decía, en la vida de Pedro, y seguramente de que la última semana de su vida fue muy dramática, pero no solamente para él, sino también para el resto de sus discípulos. Nosotros podemos recordar que estos discípulos en esa semana estaban supremamente confundidos porque no lograban entender qué era lo que Jesús estaba haciendo. Y en su caso particular, en el caso de Pedro, pues en algún momento cuando el Señor mencionaba de que sus discípulos le abandonarían, él Señor, aun cuando los demás sean, yo nunca haré eso. Si esa fue fue su premisa, un tanto soberbia, y el Señor entonces le advierte de que las cosas no deben ser así, y que desafortunadamente habría de negarlo. Sí, fue un tiempo, diríamos nosotros, fatal para Pedro. Si nosotros recordamos, por ejemplo, ese
lo que hoy llamamos el Jueves Santo, cómo él, pues va con Jesús allí a Getsemaní, pero en ese lugar, igual que los otros dos, Jacobo y Juan, pues también se queda dormido, ¿verdad? Y cuando se despierta ahí ya, porque pues han llegado a arrestar a Jesús, pues lo primero que atina a hacer es tirar un espadazo que seguramente pues no apuntó bien o estaba medio dormido, no sé, pero recordemos que le bajó fue una oreja mal con el siervo del sumo sacerdote, y bueno, afortunadamente hizo una cirugía estética de emergencia el Señor, no pasó a mayores en ese sentido, pero ahí efectivamente sucedió lo que Jesús había predicho, en el sentido de que todos lo abandonaron. Sin embargo, él, a diferencia de los otros, lo siguió un tanto de lejos, ¿verdad? Pero nosotros podemos recordar lo que siguió también sucediendo esa noche, de que él llegó y observó lo que estaba sucediendo con Jesús, y en medio de la noche y del temor que le inspiraba, pues la situación misma, pues hizo también lo que Jesús había predicho que sucedería. ¿Y qué fue eso? Que le negó por 3 ocasiones. Y esto pues realmente fue algo que trajo muchísimo dolor y amargura a su vida. Ahora, el día viernes realmente pues no se sabe dónde andaba Pedro, pero la verdad es que estaba muy lejos seguramente del lugar de la crucifixión. No apareció en ese escenario. Ahora bien, pensemos un momento también en lo que fue la restauración de ese discípulo, porque aun cuando sí negó a Jesús y demás, no obstante, el maestro no desconoció a su discípulo. Y nosotros podemos pensar que esa situación, diríamos nosotros, esa vergüenza que le produjo haber pelado el cobre a Pedro, realmente fue como lo que era necesario para que se operara en este varón un cambio radical. Y fue lo que sucedió allí con él. Sí, él se arrepintió y lloró amargamente y todo lo demás, pero nosotros sabemos también que en la mañana del día de Pascua, el Señor Jesús resucitado apareció entre las primeras personas a él. Y más adelante, nuevamente en el mar de Galilea, el Señor aparece a él y a sus discípulos, y pues es interesante cómo le lleva a reconocer el pecado que ha cometido, pero también le lleva a que reciba el perdón que Dios quiere dar a su vida. Y pues nosotros nos damos cuenta cómo renueva su llamado al evangelismo, al pastorado, cuando le dice a Pedro en 3 ocasiones también, primero que sí lo ama, pero después le dice: apacienta mis ovejas. Ahí vemos nosotros que ese ministerio de este hombre es restaurado. Y hablando de ministerio, pues muy seguramente él estuvo recibiendo del Señor indicaciones, ilustraciones que de alguna manera orientaban a la gran comisión durante 40 días que el Señor resucitado estuvo en medio de ellos, y muy seguramente también durante esos 10 días en que la iglesia se reunió para orar, pues él estaba allí también clamando a Dios antes de que se produjera ese derramamiento del Espíritu Santo que se nos habla en Hechos capítulo 2, y que pues verdaderamente ahí se manifestó que este hombre que había sido un cobarde se convirtió en un hombre valiente, en donde se mostró que aquel que había sido un discípulo pues también se estaba convirtiendo un maestro en maestro. Y pues obviamente ahí también lo que nosotros podemos ver es ese tremendo mensaje en donde presenta a Jesucristo como el cumplimiento, como la plenitud del plan de Dios para la redención de la humanidad. Entonces yo creo que esto es suficientemente ilustrativo en cuanto a Pedro. Pero si miramos también en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta de que este hombre que pronuncia este discurso de Hechos 2 y que de alguna manera asume la dirección de la nueva iglesia, pues lo vemos más adelante con una unción particular, especial, un espíritu de conocimiento, sabiduría, la presencia de Dios en él, al punto que en el capítulo 3 nosotros lo vemos sanando a un cojo de nacimiento. En el capítulo 4 también nosotros lo vemos pues muy firmemente enfrentando a ese tribunal judío que de alguna manera habían sido los que habían manipulado las cosas para llevar a Jesús hasta la cruz, pero sin ningún temor les habló. Sí, y más adelante en el capítulo 5 lo vemos nosotros también profetizando a Ananías y Zafira la clase de muerte que iban a sufrir, dado que trataban de engañar no solamente a la iglesia, al Espíritu Santo de Dios. Y más adelante también nosotros lo vemos en el capítulo 8 yendo a Samaria y allí evangelizando y sanando y liberando, y en todas partes a donde iba pues haciendo milagros propios de ese
tremendo ministerio que Dios le había dado. Lo vemos también en el capítulo 9, la sanidad de Eneas, la resurrección de Tabita o Dorcas, que también se llamó. Lo vemos nosotros actuando de una manera sobrenatural, movido sobrenaturalmente, un hombre común y corriente como usted y como yo, pero trabajando o permitiendo que Dios lo usara de una manera sobrenatural. En el capítulo 10 nosotros lo vemos extendiendo el reino de Dios hacia los gentiles a través del centurión romano, a través de Cornelio, ¿verdad? En tal manera de que nosotros podemos ver la obra de Dios de una manera muy, muy particular en este hombre. En el capítulo 11, también manifestando cómo realmente Dios estaba al concilio de Jerusalén, o a la gente de Jerusalén, cómo Dios estaba obrando, no solamente en favor de los judíos, pero también de los gentiles. Y claro, en el capítulo 12 es donde nosotros ya vemos cómo nuevamente arrestado con Agripa primero, pero también nosotros nos damos cuenta de que nuevamente liberado de una manera extraordinaria y sobrenatural por medio de un ángel. Pero entonces ahora está más bien en el plan de conservar un bajo perfil, de alguna manera como que se aleja posiblemente. Ahí fue cuando algunos dicen viajó, estuvo como misionero Asia Menor, otros lugares, y como quiera que sea, nos damos cuenta sí, de que diríamos que la dirección de la iglesia en alguna manera pues como que fue encaminada más bien hacia Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces ahí nosotros tenemos diríamos una historia así rápida de lo que tiene que ver con lo que sí se sabe de Pedro. Ahora, que se presumen algunas cosas, claro, también se presumen muchas cosas, pero se conoce poco realmente de lo que fue el final de los días del apóstol Pedro. Parece ser que sí, ayudó a fundar las iglesias allí en Asia Menor, a donde dirigió las cartas. Algunos escritores muy respetables de los siglos primero y segundo, pues mencionan que evidentemente Pedro sí estuvo en Roma, y que allí en Roma, pues posiblemente fue donde juntamente con Juan Marcos estuvieron trabajando, e inclusive el Evangelio de Marcos pues es más o menos como que las impresiones de Pedro, que fue lo que en su momento pues tomó Marcos para la escritura de su Evangelio. Entonces nosotros podríamos pensar, sí, es muy probable eso, y ya cercanía, hasta el punto de que en el capítulo 5 versículo 13 habla de Marcos como si fuese su hijo. Ahora, las dos cartas posiblemente sí se escribieron desde Roma y nosotros podemos darnos cuenta de algo también importante, y es que cuando readmitió el Señor a Pedro en su ministerio, recordemos allá en Juan 21, lo que sucede es que también le profetizó que él no moriría de muerte natural, y muy seguramente así debió haber sido. Muchos estos eruditos de los que estamos hablando de los primeros siglos, pues sostienen que sí, que Pedro fue martirizado, que fue crucificado durante la persecución de Nerón en el año 64 a.C. Ahora, pues las tradiciones dicen que Pedro y Pablo pues fueron sepultados en Roma. Inclusive se dicen que los restos, pues los católicos romanos en general dicen que los restos de Pedro reposan en la basílica de San Pedro allá en Roma, pero pues no hay realmente pruebas que confirmen esta presunción. Ahora, yo creo que después de haber contextualizado así brevemente quién es el autor, yo creo que podemos seguir con el resto de la carta. Dice allí: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, interesante que en la antigüedad las cartas se firmaban al principio, ahora se firman al final, pero el punto es que aun cuando el Señor tuvo muchos seguidores, discípulos, aprendices, nos damos cuenta de que solamente tuvo un reducido grupo de apóstoles, es decir, aquellas personas que estuvieron con Él, a quienes preparó directamente, a quienes daba los mensajes de una manera mucho más completa, y pues a quienes les dio la autoridad y los comisionó en primera instancia para que ejercieran o continuaran con su ministerio. De hecho, recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Ahora, un tercer aspecto para tomar en cuenta tiene que ver con los destinatarios. ¿Quiénes fueron los destinatarios de la carta? Pues lo dice aquí. Dice: escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, Pedro utiliza dos términos muy especiales como para definirlos. Y el primero de ellos es que dice que son escogidos. Hermanos, esto quiere decir de que nadie es cristiano por casualidad. En realidad, Dios amó
y ama a estas personas al punto de que los buscó y los llevó a la fe. Realmente esa fe inicial viene también de Dios. Y pues por supuesto los consideró tan valiosos, o nos ha considerado tan valiosos, que hasta lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Hermanos, usted y yo hemos sido elegidos por Dios, y eso es una gran cosa. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso nos permite sentirnos amados, restaurados y no menospreciados como a menudo nos sentimos personas dentro de la iglesia. Ahora, algunas veces los creyentes del Antiguo Testamento, los israelitas, que creían en Dios, pues son llamados como el pueblo de Dios. Pero es interesante que ahora en el Nuevo Pacto, nosotros, la iglesia, somos los llamados el Nuevo Israel, los hijos de Dios, los escogidos, que es el término que aquí se utiliza. Y hay citas, muchas en la Biblia que lo ratifican. Una sola, en Gálatas 3:29, dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Cuando Pedro utiliza el término elegido, está hablando a sus lectores de antes y también a sus lectores de hoy, desde hoy, porque realmente está hablando Dios un mensaje que es para la iglesia. Y recordemos, iglesia, ¿sí? Del griego eclesia, lo que significa es los separados para. Y Dios realmente nos ha separado para que nosotros vivamos para Él, le sirvamos, en alguna manera nos involucremos en un proceso de santificación, que es lo que sigue a la salvación. Recordemos también que parte de la iglesia de Jerusalén pues tuvo que salir a causa de la presión que hubo en Jerusalén para compartir el evangelio, porque se encontraban muy cómodos, pero Dios no le gusta que estemos siempre acomodados, sino que hagamos más bien lo que Él nos ha pedido hacer. Ahora, también interesante para mí, hermanos, que en estas épocas de confinamiento, pues nosotros también fuimos llamados a salir, pero para adentro, porque de alguna manera nosotros tuvimos necesidad de encerrarnos, aunque gracias a Dios también, porque a través de la tecnología nosotros hemos podido seguir en contacto, extendiéndonos y hablando del mensaje de Jesucristo a todas las personas que nos es posible hacerlo. En tal manera, hermanos, dice que ellos entonces son, en primer lugar, escogidos, elegidos de una manera especial por parte de Dios, pero también dice que son extranjeros. Ellos fueron y nosotros también, hermanos, somos extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que no es nuestro. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, decía el Señor. Nosotros somos conciudadanos en el reino de Dios. De allí es donde están, esa es nuestra principal cédula en realidad. Aquí en este mundo somos literalmente extraños, somos pasajeros, vamos de paso, no tenemos por qué aferrarnos a las cosas de este mundo, cuando realmente pues son también completamente temporales. Y es por eso también, hermanos, que en alguna manera nosotros estamos capacitados para soportar mejor presiones y hasta malos tratos, porque pues sabemos que vamos de paso. Como quiera que sea, también aquí se está haciendo una alusión a los judíos, ¿verdad? Aquí de alguna manera se habla de la dispersión, se habla de la diáspora. Y nosotros recordemos que este es un término muy especial para los judíos que han experimentado esa diáspora, ese desplazamiento casi que permanente dentro de su vida. De hecho, cuando uno se da cuenta, han sido muchos más los judíos que han vivido desplazados por fuera de Israel que los que han vivido dentro de sus fronteras. Ahora bien, en aquellos días las comunidades judías pues andaban, diríamos nosotros, por todo el Imperio Romano. Sucedió igual con los cristianos también, de que fueron dispersados y de alguna manera pues fue bueno porque podían llegar a muchas partes, pero a donde quiera que llegaban también habían personas que desconfiaban de ellos, que les temían, que los aborrecían, en tal manera, hermanos, de que pues no es algo muy nuevo tampoco para nosotros de que alguien manifieste su incomodidad, nos aborrezca y pues realmente no quiera tener mucho contacto con nosotros. Pedro está hablando entonces aquí de estos extranjeros que estaban en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Realmente quiénes eran ellos? A mí me gustó mucho el poder haber trabajado con un hombre líder nacional de Turquía y también de Menaca. Ihsan Özbek es su nombre, turco,
pero realmente sus historias sobre lo que es la iglesia, allí en ese lugar en donde prácticamente se inició, pues son tremendas. Pero pues habría de que decir que durante el tiempo del Imperio Romano en este siglo I, pues estas regiones eran parte de ese Imperio Romano, que se llamaba en aquel entonces, o hacían parte de una gran provincia que se llamaba Anatolia o Asia Menor. Al menos algunos miembros de la iglesia en aquel tiempo pues eran judíos que salieron durante el tiempo de la persecución y que de alguna manera a través de los contactos que se tenían en sinagogas y demás pues fueron extendiendo el reino. Ahora, algo sí sabemos nosotros porque nos lo aclara Hechos 2. Habían visitantes, al menos aquí está hablando del Ponto, ¿verdad? Está hablando de Ponto, había gente de Capadocia y de Asia, por lo menos. Hechos 2 lo dice con meridiana claridad de que allí estaba esta gente. Ahora, para mí, estos que recibieron ese mensaje de Hechos 2, pues llegaron llenos, ungidos a sus lugares de origen y allí empezaron a predicar y a conformar entonces las nuevas iglesias. Me llama la atención también que en Gálatas capítulo 2 Pablo está diciendo de que Pedro tiene un llamado para las iglesias judías, es decir, o para los judíos más bien. Y por ese hecho, pues Pedro sí esperaba de que sus lectores supieran algo, y hace, diríamos nosotros, del Antiguo Testamento, y por eso hace continuas menciones. Creo que tiene 23 citas del Antiguo Testamento en solamente 105 versículos, que son los capítulos de esta primera epístola del apóstol Pedro. Ahora, no obstante, cuando ya estaba Pedro escribiendo estas cartas, sabemos nosotros que había una gran oleada de gentiles que estaban llegando a la iglesia cristiana, y por eso nosotros creemos que estas congregaciones eran muy mezcladas racial y culturalmente. Hasta pienso yo de que entre los gentiles también habían muchas diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Los de un lugar y los de otro, diferentes costumbres, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás algo semejante pueda pasar con nosotros. Imaginemos aquí tolimenses, paisas, cachacos, costeños, bueno, de diferentes lugares, pero pues realmente todos teniendo como que la misma dirección de Dios para nuestra vida. Otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta tiene que ver en cuanto a la vocación. ¿Cuál fue el propósito para que se escribiera esta carta? Pedro estaba escribiendo porque realmente a Roma, si era que estaba allí, le había llegado la noticia de que los cristianos estaban recibiendo muchísima presión en el Imperio Romano, a cada lugar en donde iban, y pues como quiera que sea, el maligno estaba atacando para que ellos pues como que aflojaran en cuanto a su fe, y para que pues dejaran a Cristo. Pero lo que Pedro está haciendo aquí es tratando de decirle a los cristianos en aquellos días que la persecución y el dolor no son necesariamente muestras de fracaso. Al contrario, son pruebas inevitables que nos llevan no solamente a caminar con Dios, a tener batallas, pero a triunfar, porque en Cristo nosotros podemos triunfar. Esas dificultades no solamente pueden ser vencidas, sino que también son oportunidades para que usted y yo, hermanos, como ellos, crezcamos, maduremos espiritual, emocionalmente, y experimentemos nuevas bendiciones de parte de Dios. Entonces, pues realmente la principal razón por la cual Pedro está escribiendo a esta iglesia es porque quería infundirles ánimo, quería levantarles. Y nos damos cuenta de que las palabras sufrimiento, aflicción y prueba aparecen por lo menos 17 veces en 5 capítulos que tiene la epístola. Y para precisar, en el capítulo 4, versículo 12, lo que dice es: el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y de eso habla mucho. Él habla mucho de la persecución realmente, que pues era lo que ellos estaban viviendo. Y recordemos que la mayoría de las gentes en aquel entonces pues no eran ciudadanos romanos, y como no eran ciudadanos romanos pues no tenían derechos, y no tenían derechos de ninguna clase. No había derechos civiles, no había derecho a la propiedad, no había derechos de ninguna clase, en tal manera que ellos podrían ser arrestados, ellos podían ser maltratados y sin pruebas. En realidad los podrían confiscar en sus bienes, mandarlos al exilio, llevarlos a las minas, bueno,
podrían hacer cualquier cosa con ellos, inclusive hasta matarlos, por la única razón de que eran cristianos. La persecución de Nerón, muy difícil, en el año 64 después de Cristo, solo fue la primera. Pero hubo muchas más oleadas de persecución hasta que se legalizó la cristiandad en el 311 después de Cristo. Ahora, Pedro sí podía entender el desconcierto que tenían ellos. Y Pedro lo entendía porque pues él también sufrió de eso. Estos hijos e hijas de Dios están completamente confundidos porque pensaban de que era inconcebible que ellos sufrieran este maltrato. Pero recordemos, alguna vez también el apóstol Pedro estuvo horrorizado de pensar en que el Hijo de Dios, Jesucristo, tuviese que sufrir y tuviese que ir a una cruz. Y pues esa fue la razón también de la amonestación de Jesús en su momento: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque, estaba tratando de desviarlo del cumplimiento del plan de Dios para su vida. También nosotros podemos recordar algo, y es que allí en el aposento alto, ese día que conocemos como el Jueves Santo, Jesús sí le advirtió a Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para sandaliaros como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22. La versión Reina Valera. Entonces, como quiera que sea, lo que nosotros podemos darnos cuenta es que Pedro sí tenía autoridad. Autoridad, ¿por qué? Porque había pasado por las experiencias de haber fallado, de haber fracasado, de haber tenido que arrepentirse, de haber obtenido perdón, de haber recibido restauración de parte de Dios. Y esta autoridad le permitía escribirles a estas personas que estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque es que él ya había pasado por eso. Y como ya lo mencioné, él quería ayudarles a sus hermanos en cuanto a su fe. Sus problemas, quería hacerles notar, estos son cosas temporales, y de alguna manera estos problemas van a purificar su fe. La meta final de Dios está mucho más allá. Hermanos, hermanas, es lo que decía. Está mucho más allá de este mundo cansado, agonizante y en alguna manera contaminado y podrido. ¿Sí? Es algo que nosotros también podríamos estar hoy observando, notando y estar convencidos. El quinto y último aspecto que mencionaré tiene que ver, en cuanto a esta primera carta, tiene que ver con el lugar y la fecha donde se escribió. Pues es bueno saber que Pedro le envía saludos desde la iglesia que está en Babilonia, en la carta, capítulo 5, versículo 13. ¿Sí? Ahora, es muy probable que Babilonia fuese sencillamente una referencia sarcástica a Roma. ¿Por qué? Debido a la persecución oficial que había decretado el emperador. Roma fue para los cristianos lo que Babilonia fue para los judíos en el siglo VI antes de Cristo. Era la imagen del gran opresor, su peor opresor. Y interesante observar también que en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, pues se nos menciona precisamente a Babilonia, la gran ramera, ¿verdad?, que está edificada sobre 7 colinas, ¿sí?, tal como está edificada Roma. Y Pedro predice a las iglesias de Asia Menor que desafortunadamente van a tener peores sufrimientos. Bueno, en alguna manera nosotros sabemos también de que las cosas se irán complicando un poco más, pero Dios sigue con nosotros, que es lo más importante. Ahora, en cuanto a la fecha, pensemos que Nerón pues estuvo gobernando, estuvo como emperador entre los años 54 y 68, y pues fue Pedro, se dice, ejecutado más o menos hacia el 64, muy posiblemente entonces pues podríamos colocar la fecha hacia la primera década de los 60. Entonces ahí nosotros podríamos pensar en eso. Pero para finalizar el mensaje, tenemos que volver entonces al versículo 2, donde dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Reina Valera habla de la presencia de Dios. Dios es omnisciente, Él tiene todo conocimiento, tiene toda sabiduría, sabe todo. Y en realidad Él es además soberano sobre su creación. Él puede disponer las cosas como mejor tenga. Él puede cambiar cualquier cosa en el momento, en el lugar donde Él lo tenga bien hacer, ¿sí? Y por eso es que trata con nosotros y está tratando con nosotros hoy. Y de hecho aquí menciona: y su Espíritu los ha hecho santos a ellos y también a nosotros ahora. Como resultado,
ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Saben, en este versículo 2, se hace muy evidente la obra de la Trinidad en cada momento, ¿verdad? Porque en primer lugar está hablando de que Dios Padre les ha escogido. Fue su decisión y fue un decreto que Él hizo para la eternidad. Pero fue el Hijo quien se sacrificó a sí mismo. Él fue a una cruz por cada uno de nosotros y roció con su sangre para traer a la humanidad el perdón de los pecados. Y el Espíritu Santo, mediante el nuevo nacimiento y la palabra, pues hoy está obrando también en el corazón y en la vida de cada persona la obra de santificación para aquellos que fueron escogidos y para aquellos que fueron redimidos. Él transforma la vida de las personas que queremos ser obedientes al Padre, así como Jesús lo fue. Y dice, terminando, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. El saludo de Pedro termina con esta doble bendición apostólica y que las personas sobreabunden en esos maravillosos regalos que solamente nos puede dar Dios, ¿sí? Y él está hablando de gracia. ¿Y qué es gracia? Esa determinación persistente de parte de Dios de amarnos y de ser bondadoso con nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Y también nos está hablando de algo maravilloso y es la paz. ¿Y qué es la verdadera paz? Aquella que es el producto de vivir reconciliados con Dios, de saber que no debemos nada porque Dios realmente en su generosidad ha saldado la cuenta para nosotros. Y hermanos, yo creo que hay verdadera paz cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él, que estamos bien en nuestra relación con Él. Y bueno, es apenas lógico que los hombres y mujeres creyentes de aquel entonces iban a experimentar y experimentaron una tremenda hostilidad de parte del mundo. Y de alguna manera nosotros podremos, y seguramente en algunos lugares del mundo que nosotros probablemente no tenemos suficiente información, pero es lo que está sucediendo. Pero Dios les dará y nos dará a nosotros paz en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras tribulaciones. Ese es parte del plan de Dios. Hermanos, más allá de que este sea un mensaje, una enseñanza para los sobrevivientes de la clase de hermenéutica, porque han tenido la oportunidad de ver en este momento lo que significa la contextualización, ¿verdad? El contexto inmediato, el contexto remoto, han tenido la oportunidad de ver temas que tienen que ver con el autor, con los destinatarios, pero también lugar y fecha, y han visto el contexto gramatical y el contexto cultural, histórico, etc. Más que esto, realmente, hermanos, es muy importante que nosotros podamos interpretar correctamente cuál es el mensaje de Dios para ellos y para nosotros también hoy en día. Porque por medio del apóstol Pedro, Dios dijo y continúa diciendo que aunque eventualmente estemos pasando por crisis, tenemos sus promesas, a las cuales debemos aferrarnos con fe para creer, esperanza para sonreír y paciencia para esperar. Si esas son las cosas que nosotros queremos tener, pues obviamente podemos pedir a Dios para que Él nos dé de esa gracia y de esa paz que Él ha prometido nosotros podamos experimentar en medio de nuestras aflicciones, de nuestros problemas, dificultades y crisis. Les invito a orar conmigo. Padre eterno, buen Dios, Señor, te queremos dar gracias por este mensaje, Señor. Un mensaje donde tú hablas, Señor, a las personas que sufren, Padre. En donde tú, Señor, estás hablando a aquellos a quienes has llamado, Señor, a quienes has escogido, Dios. Aquellos, Señor, que sabemos en realidad quiénes somos, Señor. Personas comunes, corrientes, Señor, que no tenemos mayor cosa, Señor, sino que tú nos has considerado valiosos. Nos has llamado, Señor, para seguirte y para servirte. Te damos gracias, Señor, por ello. Porque seguramente algunos, Señor, como yo, nos podemos identificar mucho con Pedro. Dios, un hombre que tenía, Señor, dificultades como todos, que tenía virtudes y muchos defectos, Señor. Y Dios, tú tuviste de él compasión, Señor, tú no lo descalificaste. Y Dios, seguramente, quienes han escuchado este mensaje, Señor, como yo, hemos tenido la oportunidad también, Señor, de ver tu gracia, Señor, tu restauración después de haber, Señor, cometido errores que nos han hecho sentir, Señor, avergonzados y condenados. Dios, hemos quizás ya caminado un trayecto largo contigo y sin embargo, Señor, seguimos cometiendo errores. Pero Dios, tú nos sigues amando, Señor, como desde el principio. Tú sigues, Señor, teniendo planes y propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Tú, Señor, quieres que nosotros podamos ser instrumentos útiles, Señor, en tus manos para traer, Señor, este mensaje que salva, Señor, que redime, que transforma la vida de los seres humanos, Señor. Tú nos has concedido, Señor, esa gracia de poder ser útiles, Señor, a tu servicio. Te damos gracias, Señor, por ello. Sabemos, Dios,
que somos pasajeros, Señor, en este mundo, Dios. Recuérdanos eso siempre, Señor, que estemos colocando nuestros ojos, Señor, en cosas materiales, en la búsqueda de reconocimiento, aplauso o cualquier otra cosa, Señor, sino que Dios siempre estemos procurando, Señor, tu gloria con nuestra vida, Señor, en cada momento, todo instante, Señor, cada lugar a donde tú nos lleves, que estemos mostrando, Señor, que verdaderamente sabemos, Señor, que esta vida es breve, Señor, y que tiene un propósito, y es mostrarle al mundo tu amor, Señor. Ayúdanos a ser esa clase de personas que hacen la diferencia, Señor. Estos primeros discípulos tuyos, Señor, esas primeras personas que te conocieron, transformaron, sacudieron, Señor, al mundo. Dios del cielo, ayúdanos a hacer lo mismo, Dios. Sabemos nuestras limitaciones, pero también, Señor, sabemos de tu poder para Señor, transformar, Señor, todo lo que para nosotros es completamente imposible. Te damos gracias, Señor, y estamos hoy poniendo, Señor, una vez más nuestra vida en tus preciosas manos, Señor. Tú conoces las crisis por las cuales estamos pasando cada uno de nosotros, Señor, y nosotros hemos tenido la oportunidad, quizás ya varias veces en el pasado, de haber visto, Señor, tú cómo restauras, Señor, todas las cosas, cómo Dios canaliza, Señor, nuestros problemas para llevarnos a la madurez, Señor, para llevarnos a un nuevo nivel en cuanto a nuestra fe, a nuestra confianza, Señor, en ti, sabiendo, Dios, que tú, Señor, tomas el control de todas las cosas, sabiendo, Dios, de que tú eres fiel, Señor, y que como quiera que sea, Señor, independientemente de la magnitud de las aflicciones que podamos pasar en este mundo, en la cual, Señor, creyentes y no creyentes, seguramente, Señor, vamos a sufrir, Padre, que nosotros sepamos que en medio de nuestros gozos, de nuestros triunfos y también, Señor, de nuestros fracasos y sufrimientos, tú seguirás, Señor, en nosotros, con nosotros, llevándonos, Señor, de tu mano a experimentar, Señor, el mayor gozo, Señor, que será esa esperanza bienaventurada, esa esperanza viva de que nosotros, Señor, estamos y estaremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan buen resto de tiempo.